Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos Urgentes, un espacio que estamos construyendo con el fin de ofrecer un medio alternativo de comunicación. Diálogos Urgentes es un esfuerzo basado en el periodismo comunitario, social o civil, como quiera llamarle, donde el foco de atención o el foco, digamos, de trabajo es ir a indagar a las comunidades, ir a ver, digamos, la versión de los que están abajo, de los que quieren vencer. Y hoy, aunque no vamos a tratar un tema relacionado en un ambiente social, aquí sí vamos a abordar un tema que tiene su impacto internacional y que tiene que ver con lo que aconteció este martes, pues nada más y nada menos que ya en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, donde el presidente de Brasil, Luis Inácio da Silva, pues ofreció un discurso, y que no solo fue un discurso meramente diplomático, sino que fue todo un acto político, una jugada estratégica que tocó varias bandas en el juego político internacional. Y bueno, pues le deseamos que esto ocurrió precisamente ahora allá en Estados Unidos, donde estuvo precisamente el presidente Luis Inácio da Silva. Falso patriota, arquiteta e promove publicamente ações contra o regime. Não há pacificação ou impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado. Nos queremos referir precisamente a este discurso porque marcó un parteaguas en la vida internacional. Pero antes de meternos a analizar ese gran discurso, en lo personal lo considero grande, debemos entender al hombre que las pronunció, a ese brasileño, a esa persona que nació en la miseria rural, por allá en Garanhuns, Pernambuco, allá en Brasil, un joven que a los 7 años migró a Sao Paulo, que trabajó en la calle y que a los 14 consiguió su primer empleo formal en una metalurgia. Fue un sindicalista que perdió un dedo en un accidente laboral y que por eso, fíjese, decidió dedicar su vida a los derechos de los trabajadores por los problemas que tuvo que enfrentar por ese accidente. Este hombre desafió a una dictadura militar con huelgas masivas, que fundó un partido político, el Partido de los Trabajadores, y que perdió la presidencia 3 veces antes de ganarla. Ese es el hombre que se paró hoy frente al mundo. Y esa historia personal le dio a cada una de sus palabras un peso que pocas veces tiene. Pero veamos estas palabras de Lula. ¿Por qué las dijo? Obviamente no fueron casualidad. Lo primero que hay que entender es que aunque estaba en Nueva York, una parte crucial de este discurso fue dirigido pues a los brasileños, pero no solo a los brasileños, se lo dirigió al mundo. Y ojo aquí, subliminalmente, sin decir su nombre, se lo dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha estado dando golpes en la mesa de las negociaciones mundiales y ha puesto en desorden las relaciones políticas. Y lo primero pues que debemos entender es precisamente estamos poniendo un video de Lula da Silva del país,
para darle crédito, y que es el que ofreció este martes allá en la ONU. Entonces le decía que lo primero que hay que entender es que aunque estaba en Nueva York, su discurso fue dirigido a los brasileños, pero también al ámbito internacional y dirigido también subliminalmente al presidente Trump. ¿Por qué los brasileños? Porque aprovechó la tribuna más importante del mundo para de forma indirecta confrontar a su principal adversario político, es decir, al expresidente Jair Bolsonaro, quien tiene todo un juicio penal, y también Lula habló de los falsos patriotas y de un ex jefe de Estado que fue condenado por atentar contra el Estado Democrático de Derecho. Obviamente estaba hablando de Bolsonaro, quien pues fue precisamente sentenciado hace poco. Y para entender la audacia de estas palabras de Lula hay que recordar pues la misma historia de Lula, un hombre que fue preso, o sea, no fue un hombre que llegó gratis a la presidencia. 580 días de prisión. Su condena fue anulada por un tribunal que reconoció la parcialidad del juez. Esto no es un simple ataque político, es una declaración de principio de un hombre que ha vivido en carne propia la vulnerabilidad de la justicia al aludir a los ataques del 8 de enero del año de 2023. Con esto que dijo Lula, no solo se legitima él, su gobierno ante el mundo, sino que envía un mensaje muy claro a su país, al mundo entero y a Donald Trump. La democracia, a pesar de las amenazas, ha vencido. Hay que recordar que el mismo Donald Trump, cuando estaba por darse este juicio contra Bolsonaro allá en Brasil, él incluso amenazó con aranceles si sancionaban a Bolsonaro. Y aquí, en aquel momento, Lula dio su respuesta contundente y hoy la reafirma en la reunión de la ONU, en una tribuna internacional, y lo dice en el país donde gobierna Donald Trump. Por eso podemos decir que el discurso de Lula no fue dirigido exclusivamente a los brasileños. Fue un discurso en el que anunció prácticamente el triunfo de los gobiernos progresistas que han estado ganando electoralmente en sus países. México se considera que está dentro de esa ola de gobiernos democráticos progresistas, y Lula en la ONU llegó triunfal encabezándolos a todos estos países. Se puso la camiseta del líder del sur global, y no nomás de América, sino también de referente a África, que también han sido colonizados, etcétera. Y pues obviamente que esta visión internacionalista, esta visión del mundo, pues no es nueva para él. Él aprendió en las luchas de los mineros de la metalurgia, en sus luchas sociales, y pues desde su primer mandato puso en práctica una serie de políticas que llevó a sacar a millones de brasileños de la pobreza con programas como Bolsa Familia y Fome Cero, sino que también impulsó la cooperación de países del sur a sur, América del Sur, Asia, África, y ahorita pues Brasil es uno de los principales socios de China, y pues han formado y fortalecido esos bloques de países como los BRICS, esos que se agruparon para formar una alternativa económica a la de Estados Unidos. Por eso sus palabras, digamos,
tienen un peso tremendo en el ámbito internacional. No tuvo miedo en usar palabras que a los oídos de los poderosos, a los oídos de Trump y de los Netanyahu y de toda esa horda de fascistas que están gobernando en algunos países en el mundo, pues los antifa, como le dicen, y que lo quieren tratar de terrorista. Entonces, por eso esas palabras de Lula tuvieron ese gran peso y habló directamente del genocidio en curso en Gaza y culpó de esa masacre a quienes podrían haberla evitado. Y en ese sentido, bueno, para no repetir tanto el video y se nos va con otra persona que participó, porque estamos hablando de Lula, vamos a dejar la imagen de Lula en su cuenta de X. Y les decía que las palabras de Lula representan una crítica muy directa, muy dura, no solo a Israel, a Netanyahu, que ni siquiera lo nombró, sino también a Estados Unidos por el apoyo que ha ofrecido. Es un dardo que seguramente van a escuchar los países europeos, quienes fueron prácticamente obligados por Donald Trump en su manoteo por imponer su orden cuando llegó a la presidencia, y los obligó a que aumentaran el porcentaje de su Producto Interno Bruto para dinero para materia militar, para los temas militares de defensa. Quieren Donald Trump que sean sus súbditos, los europeos, quienes lo protejan, así como quieren que México pues acabe con los narcotraficantes para que ellos ya no tengan el problema, cuando ellos son el problema, ellos son los consumidores de la droga. Entonces, englobado en todos esos elementos, pues las palabras de Lula pues representa todo eso. Y pues habló de Ucrania, mantuvo una postura de no alineado, pidió diálogo y mencionó las preocupaciones de seguridad de todas las partes. Y pues Lula demostró que Brasil es una voz independiente, es una matriz, no es un eco o una sucursal. Y esa voz, la del sur global, debe ser escuchada. Bueno, ese es el tema que quería tratar con ustedes, un tema que va a marcar un parteaguas, sobre todo ante esa ofensiva que tiene Estados Unidos contra todos los países. Y uno se preguntará, bueno, ¿y quién es Brasil? ¿Quién es Lula? Simple y sencillamente detrás de Lula están algunos países con los cuales tiene acuerdos políticos comerciales. China, Rusia. Ya con eso podemos decir que las palabras de Lula tienen un gran respaldo, no nada más en lo moral, en la dignidad, en la defensa de una soberanía, en la defensa de una democracia realmente, sino también en un futuro que, pues, en opinión de ese grupo debe ser compartido. Hasta la vista y muchas gracias por su atención.